El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. La pandemia del coronavirus golpea a las economías del mundo. Es una recesión comparada con la Gran Depresión de la década del 30 y que empuja a los países a aplicar diversas recetas para paliar sus efectos a largo plazo. El mal síntoma obedece, entre otros factores, a prolongadas cuarentenas que ocasionaron un desplome de la actividad económica. De hecho, el Banco Mundial prevé una contracción del 5,2% a escala mundial al cierre de 2020. Pese a que el escenario es inédito, esta es una crisis que, dependiendo de la nación, impacta con diferente intensidad. Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast, exclusivo para los clientes de AFP Habitat, les hablaré sobre las proyecciones de la caída del PIB de Chile y del mundo para 2020. Chile no es una excepción en medio de la peor debacle experimentada en décadas. A fines de junio, el Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección del PIB en un menos 7,5% para 2020. Se trató de un cálculo 3 puntos porcentuales por encima de lo estimado en abril para el país por el mismo organismo internacional. Comparado con otras naciones de Sudamérica, el pronóstico sería uno de los menos dramáticos, excluyendo a Venezuela, claro, que atraviesa una tremenda crisis desde hace años. La caída del PIB en la región se estima en un menos 9,5% para 2020 y en un menos 3,9% en 2021. Las economías emergentes experimentan una desaceleración sin precedentes que provoca un retroceso en las vías de desarrollo. Las peores contracciones están previstas para Perú, con un menos 13,9%, México, menos 10,5%, Argentina, menos 9,9% y Brasil, con un menos 9,1%. Justo es América el nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19. Todas las monedas de la región perdieron valor respecto al dólar americano. Son variadas las medidas tomadas en cada uno de esos países. Las metrópolis sufren las restricciones más férreas en algunos casos. Buenos Aires está en cuarentena total desde hace 4 meses, lo que significa que la circulación se reduce a personas con permisos especiales y emergencias. No es la única. Otras zonas de ese país son sometidas a la medida. Dependiendo del número de casos, el gobierno de Alberto Fernández decide con las autoridades locales cuáles regiones entran o salen de cuarentenas. Hoy hay expectativas ante una eventual flexibilización en la capital de Argentina, producto del desplome financiero. En cambio, en Brasil, las cuarentenas son establecidas por las autoridades de cada estado, aunque el presidente Jair Bolsonaro mostró incredulidad frente a los confinamientos desde la aparición del primer caso en su país. Brasil se ha convertido en el segundo país del mundo con más casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, las proyecciones posiblemente variarán a lo largo de la pandemia, con una tendencia a empeorar mientras no se encuentre un antídoto al coronavirus. De hecho, ayer Citibanamex estimó que el PIB caerá 16,5% en México, 5 puntos porcentuales más que el previsto a fines de junio por el FMI. En América, el coronavirus llegó tardíamente comparado con otros continentes. Así, Europa y Asia están un paso adelante en la evolución de la pandemia, y sus economías sufrieron meses ante los embates del virus. Ni siquiera los países más avanzados pudieron zafarse de la crisis. Nueva Zelanda registró una caída del PIB de un 1,6% durante el primer trimestre del año y se prevé una inminente recesión. En España e Italia, donde el coronavirus se ensañó con fuerza, se prevé una caída del PIB de menos 12,8% en 2020. El decrecimiento de la curva de contagios posibilitó una gradual reactivación, pero apenas son padecidas las consecuencias de levantar controles. Según la OCDE, un rebrote en España puede provocar una pérdida superior al 40% de empleos en algunas regiones del país.
En Alemania, hasta junio la proyección era de una caída del PIB en un menos 7,8%. Para Japón, la tercera economía del mundo, se espera una contracción del menos 5,8%. En junio, el Banco de Japón anunció la ampliación de hasta 1,02 billones de dólares en el programa de créditos a costo cero y otras medidas de liquidez para las empresas, más que los 697 mil millones de dólares destinados para este propósito en mayo. El decrecimiento depende de varios factores, como las dificultades propias de cada uno de los países, políticas de estímulo fiscal y cómo se aborda la pandemia. Respecto a la receta sanitaria, Chile implementó el esquema de cuarentenas dinámicas, especialmente en la región metropolitana, al comienzo de la pandemia. La medida, duramente criticada por la oposición al gobierno, permitió aliviar parcialmente a la economía. Con el avance de la enfermedad, las autoridades sanitarias endurecieron gradualmente los controles y sumaron más comunas a los confinamientos. Hoy existen más de 317.000 casos confirmados, casi 287.000 recuperados y 7.000 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Pero en las últimas semanas se experimenta una mejoría en sus cifras que apunta a una progresiva reactivación de la actividad económica. Sin duda, los sectores más perjudicados son el turismo, servicios y el comercio. Al revés financiero, se suma que el precio del cobre alcanzó su nivel más alto desde fines de enero hace una semana. El incremento obedece a una combinación de factores, entre ellos una menor producción de las faenas mineras y un aumento de la demanda desde China. El cuarto informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de Naciones Unidas sobre sectores y empresas frente al COVID-19, estimó que 2,7 millones de empresas podrían cerrar producto de la pandemia. Según la intensidad de los efectos, el documento señala que un 34,2% del empleo formal y un 24,6% del PIB de la región corresponden a sectores fuertemente afectados por la crisis derivada de la pandemia. Más aún, menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada. El análisis, además, adelanta la posibilidad de experimentar 3 etapas dentro de la pandemia. La primera está relacionada con la emergencia y con las medidas aplicadas en un plazo muy corto. Continúa otra fase cuando, una vez controlados los focos de COVID-19, se debe convivir con un virus que, sin controles sanitarios y sociales, puede volver a difundirse. Es probable que en este periodo se mantengan varias restricciones a las actividades económicas y sociales. Finalmente, otro proceso podría darse cuando no haya peligro de contagio, pero eso solo será posible con la existencia de una vacuna. Hasta ahora, solo se experimentan las 2 primeras etapas en el mundo. Muchos de los países que decidieron reactivar sus economías registran rebrotes, los cuales podrían ser inevitables ante la inexistencia de una vacuna contra el COVID-19 y de rígidos controles sanitarios. El lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, invitó a los gobiernos a comunicarse claramente con sus ciudadanos para afrontar la crisis. Quiero ser franco con ustedes, no habrá un regreso a la normalidad en un futuro previsible, dijo. Con esta información me despido de este podcast exclusivo para los clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.